Caso González Medina y familiares versus República Dominicana. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. El presente caso se relaciona con la desaparición forzada del señor Narciso González Medina, conocido popularmente como Narcisazo, ocurrida a partir del 26 de mayo de 1994, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. El 27 de febrero de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, la Corte o el Tribunal, declaró por unanimidad que la República Dominicana, en adelante el Estado o la República Dominicana, es internacionalmente responsable por la desaparición forzada del señor González Medina y por las consiguientes violaciones a los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica en perjuicio del señor Narciso González Medina, así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal en perjuicio de sus familiares, su cónyuge Luz Altagracia Ramírez y sus hijos Ernesto, Rina Yocasta, Jenny Rosagna y Amaury, todos de apellidos González Ramírez. Excepciones preliminares. El Estado interpuso 5 excepciones preliminares y posteriormente desistió de una de ellas. En particular, el Estado alegó la inadmisibilidad de la demanda por 1. La supuesta falta de agotamiento de los recursos internos. 2. La supuesta caducidad del informe del artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la Convención Americana o la Convención. 3. La aplicación del principio de la cuarta instancia. Y 4. La supuesta incompetencia ratione temporis de la Corte Interamericana para conocer de las violaciones a la Convención Americana y a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura alegadas en perjuicio del señor González Medina, así como en perjuicio de sus familiares. Al analizar su procedencia, la Corte desestimó las primeras 3 excepciones preliminares interpuestas por la República Dominicana. La excepción de incompetencia ratione temporis fue desestimada parcialmente. El tribunal concluyó que era competente para examinar y pronunciarse sobre la supuesta desaparición forzada del señor Narciso González Medina y las alegadas violaciones en su perjuicio a partir de la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte por parte de la República Dominicana, 25 de marzo de 1999. En virtud del carácter permanente o continuo de la desaparición forzada, en relación con las violaciones alegadas en perjuicio de los familiares el señor González Medina, el tribunal
concluyó que solamente era competente para pronunciarse sobre los hechos acaecidos con posterioridad al referido reconocimiento de competencia, debido a que los hechos que no fundamentan dichas violaciones se refieren a actos u omisiones de ejecución instantánea y no forman parte de los elementos constitutivos de la supuesta desaparición forzada del señor González Medina. Segundo, fondo. A. Síntesis de los hechos del caso. La Corte determinó que lo sucedido al señor González Medina constituyó una desaparición forzada que inició el 26 de mayo de 1994, continuaba a la fecha en que la República Dominicana reconoció la competencia contenciosa de esta Corte y aún persiste en virtud de que no se ha determinado su paradero. Al momento del inicio de su desaparición, el señor González Medina tenía 52 años y estaba casado con Luz Altagracia Ramírez, con quien tuvo 4 hijos: Ernesto, Rina, Yocasta, Jenny, Rosana y Amaury, todos de apellidos González Ramírez. El señor González Medina fue un reconocido activista y crítico del régimen dictatorial que Rafael Leonidas Trujillo, así como de Joaquín Balaguer. Era abogado y fue profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, así como Interalia, columnista, poeta, ensayista, animador cultural de grupos populares y periodista, quien se dedicó por cuenta a producir revistas humoristas de corte político en las que satirizaba a los dirigentes políticos en el poder. En medio de una crisis política y socioeconómica, el 16 de mayo de 1994 se celebraron elecciones presidenciales en la República Dominicana, en las cuales resultó reelecto el presidente Joaquín Balaguer. Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de alta polarización entre los partidos políticos participantes, lo cual, aunado a una estrecha diferencia en el resultado de los comicios, generaron serias dudas sobre su legitimidad. La oposición denunció que había ocurrido un fraude electoral. Al respecto, la Junta Central Electoral de la República Dominicana conformó una comisión de verificación, la cual determinó que se había producido una falsificación del padrón electoral enviado a las mesas de votación. El alegado fraude electoral generó una crisis política y social de grandes magnitudes y ocasionó que el presidente Balaguer reconociera la poca legitimidad de los comicios y firmara un acuerdo con los partidos de oposición para convocar nuevas elecciones 2 años antes de lo que correspondía. Días antes de dichas elecciones de mayo de 1994, Narciso González Medina publicó un artículo de opinión en la revista La Muralla titulado 10 pruebas que demuestran que Balaguer es lo más perverso que ha surgido en América. En dicho artículo, el señor González Medina utiliza 10 sinónimos
de la palabra perverso para alegadamente demostrar que Joaquín Balaguer era la perversidad elevada a su máxima expresión. Asimismo, el 25 de mayo de 1994, Narciso González Medina pronunció un discurso en la UAS en el cual urgió a los profesores, empleados y estudiantes universitarios y en particular a las autoridades universitarias a que asumieran una posición fuerte de condena civil y no con simples documentos para evitar que se repitieran situaciones del pasado. Adicionalmente, en su discurso, el señor González Medina insinuó que los jefes de la policía, del ejército y de la Fuerza Aérea habían apoyado el denunciado fraude electoral debido a que el presidente de la República, Joaquín Balaguer, les dio la oportunidad de ganarse 25 millones de pesos en contratas sin ser ingenieros. Dicho discurso fue filmado y algunos declarantes ante la corte sugirieron que dicho video llegó a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. El 27 de mayo de 1994, la familia del señor González Medina se dio cuenta que éste no había dormido en la casa la noche anterior. El señor González Medina padecía de una enfermedad epiléptica refractaria, por lo cual ese mismo día su esposa, Luz Altagracia Ramírez, acudió a la Policía Nacional para revisar los registros policiales pertinentes y junto a demás familiares y amigos del señor Narciso González Medina, lo buscaron en hospitales, morgues, cuarteles y centros de detención. El 28 de mayo de 1994, los familiares del señor González Medina interpusieron una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional. A partir de entonces se difundió la desaparición por los medios de comunicación y los familiares recibieron múltiples llamadas telefónicas, comunicaciones anónimas, pasquines y visitas de personas que daban diferentes versiones sobre lo ocurrido al señor González Medina, con indicaciones de lugar, fecha y hora, en algunas de ellas indicando que se encontraba en instalaciones militares o policiales. En octubre de 1994, familiares, amigos y conocidos de Narciso González Medina conformaron una organización que denominaron Comisión de la Verdad para exigir que el caso del señor González Medina se esclareciera, ya que consideraban que la investigación realizada hasta ese momento no había sido diligente. Dicha organización se encargó de realizar las gestiones para la búsqueda del señor González Medina, brindar apoyo a la familia y remitir a las autoridades a cargo la información que recibía sobre lo sucedido. Las primeras investigaciones realizadas por el Estado respecto a lo sucedido al señor González Medina se iniciaron el 3 de junio de 1994 y fueron realizadas por una junta o comisión extrajudicial de la Policía Nacional denominada Junta Policial,
compuesta por 2 coroneles y un teniente. En junio de 1998, 3 años y medio después de que la Junta Policial concluyera su investigación, se decretó una junta mixta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para investigar lo sucedido al señor González Medina en respuesta a un pedido del entonces presidente de la República. Esta junta mixta realizó su investigación paralelamente a la investigación judicial que estaba llevando a cabo el Juzgado de Instrucción Infra. La Junta de la Policía Nacional y del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, y contó con la asistencia de la Procuraduría General de la República. A principios de agosto de 1998, la Junta Mixta entregó un informe al presidente y al Procurador General de la República, en el cual no emitió conclusión alguna respecto a lo sucedido al señor González Medina, sino que inter alia recomendó que se remitiera en última instancia a la jurisdicción de instrucción competente para contribuir en su auto decisorio en torno a la desaparición del profesor Narciso González Medina. El 12 de junio de 1995, la señora Luz Altagracia Ramírez y sus hijos interpusieron una querella con constitución en parte civil ante el juez de instrucción de la 7ª circunscripción del Distrito Nacional por los delitos de secuestro, asociación de malhechores y asesinato, en perjuicio de Narciso González Medina, ya que en la República Dominicana no se encuentra tipificado el delito de desaparición forzada. En la investigación judicial fueron inculpados un general que al momento de la desaparición del señor González Medina era el encargado de inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana, un teniente coronel que era el director de planes y operaciones del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea A2 y un mayor general que había sido secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. El 24 de agosto de 2001, el 7º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó las resoluciones mediante las cuales decidió no enviar a juicio criminal a 2 de los inculpados y enviar ante el Tribunal Criminal del entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas por la detención ilegal de Narciso González Medina el 27 de agosto de 2001, tanto los familiares de Narciso González Medina como el procesado apelaron dicha providencia calificativa del juez de instrucción. El 18 de diciembre de 2002, la Cámara de Calificación de Santo Domingo resolvió ambos recursos de apelación, revocando la decisión del Juzgado de Instrucción en relación con el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y confirmando la decisión en relación con los otros 2 procesados. La investigación fue archivada. Posteriormente, el 2 de mayo de 2007, el Estado comunicó a la Comisión Interamericana su decisión de
reabrir la investigación por parte del Ministerio Público. Sin embargo, la República Dominicana no presentó al tribunal información detallada y concreta sobre la reapertura de la investigación penal en el 2007, ni la copia del expediente correspondiente, a pesar de habérsele solicitado. B. Conclusiones y determinaciones de la Corte respecto a la desaparición forzada. La Corte consideró suficientemente acreditado que el señor Narciso González Medina fue desaparecido forzosamente el 26 de mayo de 1994 sin que se conozca su paradero hasta la presente fecha, tomando en cuenta los siguientes indicios. Primero, existía un contexto de alta tensión política y de vigilancia a opositores y críticos al gobierno, así como de prácticas de detenciones ilegales y de tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura por parte de organismos de seguridad. Segundo, el señor Narciso González Medina ejercía influencia en la sociedad dominicana como periodista crítico y sus intervenciones y escritos tenían repercusión pública. Tercero, si bien no se interpuso una denuncia al respecto antes de su desaparición, existen fuertes indicios de que Narciso González Medina fue objeto de seguimiento antes de su desaparición. Cuarto, existen 4 testimonios recibidos a nivel interno según los cuales Narciso González Medina estuvo en la Dirección o División de Inteligencia de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas J2, en la Policía Nacional y en el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana A2, en el día de su desaparición y siguientes, bajo custodia de autoridades estatales, aparentemente golpeado y en mal estado físico en estas últimas 2 dependencias, cuya autenticidad o veracidad no han sido puestas en duda fundadamente. Quinto, asimismo, la Corte tomó en cuenta que el Estado no ha esclarecido los hechos ni ofrecido una versión definitiva y oficial de lo sucedido al señor Narciso González Medina hace 17 años y 9 meses, ni tampoco ha aportado evidencia en el procedimiento del presente caso que permita contradecir las pruebas e indicios que surgen del expediente sobre la comisión de una desaparición forzada por parte de las autoridades estatales en contra del señor González Medina. Luego de determinar que lo ocurrido al señor González Medina fue una desaparición forzada, el tribunal consiguientemente concluyó que la República Dominicana violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocidos en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Narciso González Medina. De forma específica, la Corte consideró que
En el presente caso se había constatado que Narciso González Medina fue detenido el 26 de mayo de 1994 y se encontraba bajo la custodia estatal esa noche y los días siguientes a su desaparición, así como que luego de 17 años y 9 meses desde su detención se desconoce su paradero, lo cual es contrario al artículo 7 de la Convención Americana. Asimismo, el tribunal consideró razonable presumir que el señor González Medina sufrió maltratos físicos y psicológicos mientras se encontraba en custodia estatal, lo cual fue agravado por la falta de atención a su enfermedad epiléptica, por lo cual la Corte concluyó que Narciso González Medina sufrió tratos crueles, inhumanos y degradantes y por lo tanto se configuró una violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. Además, la Corte ha considerado que por la naturaleza misma de la desaparición forzada, la víctima se encontró en una situación agravada de vulnerabilidad, lo que significó una violación de su derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención. Adicionalmente, el tribunal consideró que el señor Narciso González Medina fue puesto en una situación de indeterminación jurídica que impidió su posibilidad de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, por lo cual también conllevó una violación de su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Conclusiones y determinaciones de la Corte respecto a las investigaciones de la desaparición forzada. C1. Investigaciones realizadas por la Junta Policial y la Junta Mixta. Por motivos de su competencia ratione temporis, la Corte no puede derivar consecuencias jurídicas de la actuación de las juntas extrajudiciales creadas para la investigación de la desaparición del señor González Medina. No obstante, el tribunal resaltó que las omisiones en que pudieran haber incurrido condicionan o limitan las posteriores investigaciones desarrolladas a nivel judicial y del Ministerio Público. Debida diligencia en la investigación judicial. En el presente caso, la investigación judicial concluyó en diciembre de 2002 sin que se determinara lo sucedido al señor González Medina, dado con su paradero ni determinado ninguna responsabilidad al respecto. De un análisis de las decisiones emitidas por el juzgado de instrucción y la Cámara de Calificación, el tribunal consideró que ambos órganos judiciales no comprendieron la complejidad de conductas cuya acumulación permite que se configure una desaparición forzada. Tales omisiones y falta de comprensión derivaron en ausencia de seguimiento de líneas lógicas de investigación propias de una desaparición forzada y conllevó a la inefectividad de la investigación y la consecuente falta de identificación a la sanción de las personas
de que distintas formas pudieran haber participado en dicha violación. En particular, la Corte observó que en la motivación expuesta por el juez de instrucción se pone de manifiesto la falta de comprensión del fenómeno de la desaparición forzada. Asimismo, la Corte constató la ausencia de una línea de investigación sobre los indicios, pérdida, alteración y destrucción de documentos oficiales que surgieron en diversas declaraciones rendidas ante la Junta Mixta y en la investigación judicial, así como sobre la incineración de toda la documentación de carácter rutinario previa al año 2000 de la Fuerza Aérea Dominicana, incluyendo las listas de servicio correspondientes a los días del inicio de la desaparición del señor González Medina. La Corte también constató que en la investigación judicial no se desarrolló una línea de investigación sobre los motivos de la retractación de dos declarantes, a pesar de que uno de ellos inicialmente había afirmado haber participado en el operativo de la detención del señor González Medina. Adicionalmente, el tribunal hizo notar que en las decisiones judiciales no se tomaron en cuenta todos los diferentes testimonios que afirmaban la participación de agentes estatales en la desesperación del señor González Medina y de su detención en varios organismos estatales de seguridad sin que conste ningún motivo fundado para restarles valor o no estimarlos confiables. El tribunal también resaltó que por tratarse de la investigación de una desaparición forzada, para cumplir adecuadamente con la obligación de investigar, las autoridades estatales debieron haber realizado una valoración conjunta de lo declarado por varios testigos, así como otros medios de prueba e indicios que apuntaban a que Narciso González Medina habría estado detenido en varias dependencias estatales y que se habrían perdido, destruido o alterado documentos oficiales en aras de indagar a profundidad lo que ocurrió al señor González Medina, más allá de dirigirse a la sola determinación de si habían elementos suficientes para acusar a las tres personas consideradas como sospechosas. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. La Corte concluyó que la falta de una adecuada utilización de normas o prácticas que garantizaran una investigación efectiva que tomara en cuenta la complejidad y extrema gravedad de la desaparición forzada implicó un incumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo 2 de la Convención Americana de adoptar las disposiciones internas necesarias para garantizar los derechos protegidos en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención a través de las investigaciones de la desaparición forzada de Narciso González Medina y la identificación, juzgamiento y en su caso sanción de los responsables.
Reapertura de la investigación por el Ministerio Público y acceso al expediente. Respecto de la investigación reabierta en 2007, la Corte consideró que al no presentar de forma completa la información relativa a esta investigación, sino solo documentos aislados y seleccionados, el Estado no aportó al tribunal los elementos probatorios que demostrarán la debida diligencia en la investigación en trámite, reabierta hace 4 años y 9 meses. Asimismo, la Corte consideró que al limitar a los familiares el acceso al expediente reabierto ante el Ministerio Público en el 2007 por supuestas reservas procesales, a pesar de su calidad de víctima, el Estado incumplió su obligación de respetarles el derecho de participar plenamente en la investigación penal relativa a los hechos del presente caso. Plazo razonable de las investigaciones. Plazo razonable de las investigaciones. Finalmente, la Corte Interamericana consideró que si bien el presente caso es complejo, el Estado no demostró que la demora prolongada de 12 años y 11 meses que han durado las investigaciones no sea atribuible a la conducta de sus autoridades, por lo cual concluyó que las investigaciones a cargo del juzgado de instrucción, de la Cámara de Calificación y del Ministerio Público han excedido un plazo razonable. En virtud de las consideraciones previas, el tribunal concluyó que debido a la ausencia de una investigación efectiva de los hechos, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables, el Estado incumplió un deber de garantizar los derechos consagrados en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio del señor Narcisazo González Medina, así como los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de Luz Altagracia Ramírez y de Ernesto Rina Yocasta y Jenny Rosana y Amaury, y todos de apellidos González Ramírez. Integridad personal de los familiares. En el presente caso, la Corte consideró que el Estado no desvirtuó la presunción por la cual se entiende que en casos de desaparición forzada, la violación al derecho de la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo. Adicionalmente, el tribunal constató que la señora Luz Altagracia Ramírez y sus hijos
han padecido gran incertidumbre y profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad física, psíquica y moral debido a la desaparición forzada del señor González Medina, lo cual se ha agravado por la actuación de las autoridades estatales respecto de la investigación de lo sucedido. En consecuencia, el tribunal concluyó que el Estado violó el derecho de la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. El perjuicio de Luz Altagracia Ramírez, Ernesto González Ramírez, Rina Yocasta González Ramírez, Jenny Rosana González Ramírez y Amaury González Ramírez. Finalmente, el tribunal concluyó que no procedía a emitir un pronunciamiento respecto de las alegadas violaciones del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, así como de la alegada violación del derecho a la protección y a la familia, consagrado en el artículo 17 de la Convención. Reparaciones y costas. Respecto de las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y adicionalmente ordenó al Estado: 1. Continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y en su caso sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Narciso González Medina. 2. Efectuar a la mayor brevedad una búsqueda seria para determinar el paradero del señor Narciso González Medina. 3. Brindar de forma inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten. 4. Publicar el presente resumen oficial de la sentencia por una sola vez en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y la totalidad de la sentencia en un sitio web oficial. 5. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. 6. Colocar una placa conmemorativa en el Centro Cultural Narciso González en la que se haga alusión a la sentencia, a los hechos del caso y a las circunstancias en que ocurrieron. 7. Realizar un documental audiovisual sobre la vida del señor Narciso González Medina, en el que se haga referencia a su obra periodística, literaria y creativa, así como su contribución a la cultura dominicana. 8. Garantizar que la aplicación de las normas de su derecho interno y el funcionamiento de sus instituciones permitan realizar una investigación adecuada de la desaparición forzada y, en caso de que éstas sean insuficientes, realizar las reformas legislativas o adoptar las medidas de otro carácter que sean necesarias para alcanzar dicho objetivo,
Y 9. Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana la cantidad establecida en la sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Fin de este pronunciamiento de la sentencia de la Corte conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fin de este ensayo.